¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos aquí en Dulce, Nuevo México, en la Nación Apache. Seguimos con la investigación. Hemos estado recorriendo aquí alrededor del pueblito. Más de ratito vamos a ir a la meseta de Jicarilla, de Archuleta, y vamos a seguir investigando. Tenemos una entrevista pendiente con una persona que nos va a dar mucha información en un momento más. Y bueno, recuerden que todavía estamos en los videos de la base de Dulce. Es por lo cual ayer nos tuvimos que venir porque nos hablaron y nos informaron sobre esta información que nos van a dar realmente. Y entonces es importante para nosotros ver de qué se trata. Al parecer se hablan de avistamientos de hombrecitos como de 60 centímetros peludos, que los han visto la gente de aquí alrededor, de aquí inclusive a 20 millas de aquí. Y bueno, nos van a dar más información acerca de otro tipo de cosas que están sucediendo en este momento en este pueblito de Dulce, Nuevo México, en la Nación Apache de Jicarilla. En este documental hablaremos de varias investigaciones en bases militares y centros de pruebas de contratistas del complejo industrial militar, desde el Área 51 hasta la montaña Cheyenne en Colorado y su complejo subterráneo llamado NORAD. Claro, sin olvidar sitios como la base Edwards de la Fuerza Aérea en el sur de California, las instalaciones aeroespaciales muy remotas del Valle Antílope, el centro de pruebas de armas navales de China Lake en el desierto de California, la base aérea White Sands, los laboratorios nacionales de Los Álamos, sitio de las investigaciones más importantes sobre el genoma humano, los laboratorios Sandía como los laboratorios Phillips, ambos ubicados dentro de la Fuerza Aérea Kirtland en Albuquerque, Nuevo México, donde también se encuentra el complejo de almacenamiento nuclear subterráneo llamado El Manzano, sin olvidar el campo de pruebas de Dogway, también conocido como el Área 52, en mi querido estado de Utah. Recorrimos varias ocasiones la zona conocida como las Cuatro Esquinas, que para este investigador contiene algunos de los secretos más importantes del complejo industrial militar y sus compañías independientes aeroespaciales, y así llegar a uno de los secretos mayor guardados en una base subterránea ubicada en la meseta de Archuleta, en el condado Río Arriba, en el norte del estado de Nuevo México. El investigador Antonio Cisneros de la Fuente no traspasó ni violó ninguna regla de entrada en ninguna de estas locaciones. Este documental está hecho con mucho respeto. Cualquier similitud con otros eventos sucedidos anteriormente en los lugares mencionados en este documental es pura coincidencia. ...6 de enero del 2010... en una residencia privada en el condado de Placer, California, un investigador e ingeniero informático llamado Anthony Sánchez
se encuentra para entrevistar a un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para hablar sobre un evento ocurrido en 1979 en Dulce, Nuevo México. Este investigador no sabía en lo que se convertiría esta entrevista, ni el revuelo que causaría su posterior libro llamado UFO Highway en este país. Hablo de los Estados Unidos de Norteamérica, amigos. Al grado que varias ramas de inteligencia pusieron en marcha su contrainteligencia para tratar de parar, desacreditar y hasta intimidar a algunas personas involucradas. Amigos, este teniente coronel había sido asignado como parte de un destacamento médico especial donde conoció una historia y las circunstancias que rodearon un evento desgarrador y muy oculto que sucedió en el condado Río Arriba, cerca del pueblo de Dulce, Nuevo México, allá por los años de 1940. Después de saludarse y presentarse, el autor Anthony Sánchez y el teniente presentaron sus credenciales. El teniente coronel comentó sobre una misión que fue llevada a cabo desde el campo de entrenamiento aéreo de Muroc, al norte del estado de Nuevo México. Anthony Sánchez le pregunta: Coronel, ¿podría hablar más sobre lo que encontró en sus informes cuando se dirigía hacia el norte de Nuevo México? A lo que el coronel responde: claro. Tuve en mis manos un informe que decía que en 1940 el ejército de los Estados Unidos había descubierto una instalación subterránea de 7 niveles del tamaño de una ciudad pequeña. Supuestamente la habían descubierto por casualidad, entre comillas. Esta estaba ubicada justo en el centro de Archuleta Mesa. Este descubrimiento se produjo cuando comenzaron a explorar áreas de Nuevo México en busca de sitios potenciales para albergar nuestro programa de desarrollo y pruebas atómicas. Archuleta Mesa, amigos, es una cumbre montañosa en el condado de Río Arriba, en el estado de Nuevo México, muy pegado a la frontera con el estado de Colorado. Sigue el coronel platicando, amigos, y dice: en nuestra historia para el público se nos dice que el desarrollo atómico aquí en los Estados Unidos comenzó en 1942 con el proyecto Manhattan, pero en realidad no fue así. Tenemos que remontarnos un poco más atrás. Las conversaciones para este proyecto realmente comenzaron en 1938. Fue cuando se llevaron a cabo las conversaciones atómicas. Pero fue hasta 1939 cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt llamó a Lyman Briggs, un físico que estaba a cargo de la Oficina Nacional de Normas, para que dirigiera el Comité de Uranio. Se trataba de un departamento estatal recién formado, creado para realizar toda la investigación nuclear. Todo esto comenzó como resultado de la carta de Einstein a Szilard. Esa es la carta que desencadenó una tormenta de fuego infernal en Washington, D.C. Verás, la carta recomendaba firmemente al presidente Roosevelt que comenzara nuestros propios esfuerzos de desarrollo e investigación atómico, porque en Alemania ya estaban investigando el poder destructivo de las bombas nucleares y ya estaban muy por delante de todos los demás. Y lo más importante, dijo, de nosotros mismos. Esta tarea era diferente a cualquier otra realizada por nuestro ejército y gobierno, y todo el mundo sabía que era necesario tomar precauciones, pasos especiales. En ese momento no existía la CIA o un departamento de defensa para coordinar y dirigir los esfuerzos militares o las operaciones de inteligencia. Si miramos hacia atrás, dentro de nuestro gobierno y ejército, la información era muy dispar en el mejor de los casos, y ya habíamos comenzado a ver grupos que creaban equipos simultáneos que duplicaban esfuerzos. Por ejemplo, no había dirección, ni gestión, ni ningún control. En un momento dado, nadie sabía durante un tiempo que tanto el ejército como la marina tenían departamentos separados de descifrado de códigos del servicio de inteligencia de señales y que hacían exactamente lo mismo. Por lo tanto, la preocupación predominante era que esto no podía suceder en absoluto dentro de un programa tan sensible como el desarrollo atómico.
tenía que llevarse a cabo bajo un mismo techo y bajo un estricto control. Lo crea o no, el propio Franklin Delano Roosevelt hizo una muy buena sugerencia para garantizar que solo una rama llevara a cabo las operaciones. Creo que, dado que ya habían iniciado conversaciones en 1938 sobre cómo finalmente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos se haría cargo de toda la adquisición, construcción y mantenimiento de bienes raíces para las instalaciones del ejército en 1941. Bueno, sugirió que se encargaran de ayudar a los científicos del proyecto Manhattan, que ya estaba en marcha como un pequeño programa de investigación, y solo ellos. Esto tenía sentido porque el cuerpo de ingenieros del ejército tenía aviones, soldados y los recursos necesarios. Por lo tanto, ordenó que el cuerpo de ingenieros del ejército dirigiera solo el proyecto para construir una ubicación centralizada secreta para facilitar la investigación científica del proyecto Manhattan. Como resultado, gran parte de la información en los informes de Dulce de 1940 está indirectamente relacionada con nuestro programa de desarrollo atómico. Todo esto estaba ocurriendo muchos meses antes del 9 de octubre de 1941, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt dio el visto bueno para el desarrollo del arma atómica. Entonces, ¿lo ves? La expedición Muroc ya estaba en marcha, sucediendo antes de que nadie se diera cuenta. Ya estábamos por delante del juego. Anthony Sánchez. Coronel, ¿qué quieres decir con la expedición Muroc? Nunca habrás oído hablar de ellos, ¿verdad? No lo creo. No creo que hayas sabido de eso. Así que déjame explicarte. Ahora que el cuerpo de ingenieros del ejército estaba a cargo del desarrollo de nuevas instalaciones, eligieron un destacamento especial de pilotos y tropas terrestres del campo aéreo del ejército de Muroc, en California, que todavía se llamaba así. En aquel tiempo realmente se llamaba el campo de tiro y bombardeo del lago Muroc, por allá por 1940. Esta unidad se reunió rápidamente, se le asignó la tarea de encontrarnos un hogar para nuestros esfuerzos de desarrollo atómico. Lamentablemente esta unidad nunca recibiría el crédito por lo que hicieron, por lo que descubrieron realmente en ese lugar. Fue la expedición Muroc la que encontró la instalación subterránea mencionada en el informe, pero pasaron a la historia de manera oscura, porque después de hacer el mayor descubrimiento de la era moderna, muchos de ellos estaban muertos o reasignados a puestos clasificados. Algunos fueron dados de baja. Este era un grupo de hombres que no sabían en qué diablos se estaban metiendo, y el hecho de que tantos de ellos murieran después del evento, del descubrimiento, no durante, sino después de la lucha, y según nuestro reconocimiento oficial, realmente me rompe el corazón como soldado que soy y como estadounidense, porque creo que estos hombres no se merecían lo que les pasó. La expedición Muroc de 1940 fue un grupo selecto de soldados con especialidades en espeleología, topografía, tiro preciso, geología, rastreo, elegidos para realizar reconocimiento terrestre y ayudar al escuadrón de pilotos en la búsqueda de requerimientos terrestres de pruebas y desarrollo atómico. ¿Está diciendo que hubo combates en 1940 en Archuleta Mesa? Ah, sí. La noticia de los combates iniciales tras el descubrimiento del lugar realmente creó un revuelo en la base. Finalmente se dio información falsa a los directamente afectados, como a las familias, colegas, oficiales al mando, etc., para proteger el lugar y preservar la naturaleza de alto secreto de los hallazgos. Pensé que había dicho que el ejército había hecho el descubrimiento. Lo hicieron, no se confunda. Tiene que entender que esto fue antes de que se estableciera la Fuerza Aérea. Muroc era un aeródromo, pero era del ejército. En aquellos días el ejército supervisaba la gran cantidad de pilotos en el ejército. Y no fue hasta septiembre de 1947, bajo la Ley de Seguridad Nacional, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se formó como una nueva rama
separada del ejército. Antes de eso era solamente el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos, recuerde. De todos modos, en el informe leí que lo que encontraron fue que los niveles superiores de esta instalación estaban prácticamente abandonados. El informe también indicó que la exploración inicial se realizó con éxito, sin incidentes, incluso una vez en las profundidades de la instalación, principalmente en parte porque los soldados seleccionados eran expertos en varias áreas. Esto va a sonar muy anticuado para los estándares de hoy, pero en la unidad, allá en 1940, teníamos expertos en geología, un topógrafo, varios rastreadores y expertos en cuevas. Los llamábamos espeleólogos. De todos modos, incluso había algunos tiradores muy buenos en el equipo. Para 1940, esta era una especie de unidad de fuerzas especiales MUROC. El grupo se formó para servir como una unidad terrestre con expertos en varios campos para complementar a los pilotos que volaban por encima y determinar a qué parte del terreno iría el equipo de expedición a continuación. Todos fueron seleccionados cuidadosamente en MUROC. En el ejército debes estar preparado para cualquier cosa, y cuando se formó este equipo, se pretendía que fuera el mejor equipo posible para ayudar a superar el áspero terreno de Nuevo México. Pero por casualidad, sin que lo supiera quién formó el equipo, también crearon una unidad que sería una fuerza de combate bastante buena, como pronto descubrirían. ¿Y saben qué? No podría haber habido un grupo mejor elegido. El valor y la valentía, incluso la estupidez que leí en los informes de 1940, realmente me dicen mucho sobre estos hombres. A veces cuando pienso en lo que leí, casi me sentí como si estuviera ahí. Anthony Sánchez. Coronel, ¿qué encontraron dentro de las instalaciones? En los informes preparados por los soldados, a quienes se les pidió que registraran lo que habían encontrado, descubrieron que los niveles superiores estaban deshabitados y contenían mucho de lo que parecían ser artefactos antiguos, intercalados entre máquinas de aspecto moderno, pero desconocidas. Algunas paredes estaban cubiertas con pantallas similares a radar, y también parecían haber estaciones individuales para el personal, pero misteriosamente no lo suficientemente grandes para que cupiera un ser humano, y algunas estaban equipadas con varios tipos de máquinas de criptografía, o lo que parecían ser posiblemente máquinas de escribir eléctricas. Todas ellas estaban conectadas a las pantallas planas similares a radar. Los soldados no estaban seguros de lo que era todo aquello ni para qué se utilizaba. Un soldado escribió en el reporte y dijo esto: todo lo que estamos encontrando es de diseño altamente sofisticado, mucho más allá de nuestro último equipo electrónico militar. Parece ser alemán posiblemente. Amigos, este soldado dice eso porque en aquellos años, en 1940, por lo que yo también he leído en varias transcripciones, mucha gente del ejército de Estados Unidos y científicos sabían que Alemania estaba como 25 años más adelante que la tecnología que tenía Estados Unidos y de todo el mundo. Eso es lo que se sabía en aquel tiempo. Por eso él dice, parece alemán. Continuando con el oficial, dice, el oficial al mando escribió que en cada habitación parecía haber dispositivos similares a televisores eléctricos, tal vez de apariencia alemana. Vuelven a decir que creían que era tecnología alemana, porque inclusive leyendo toda la transcripción, eran parecidos a lo que ahora conocemos estas televisiones 4K y delgaditas. Pero continúo con el coronel. Dice, estos televisores electrónicos que ellos creían que era de apariencia alemana, pero de un tamaño inmenso, muy planos, que cubrían casi todas las paredes cercanas a cualquier equipo o máquina eléctrica. Al principio se pensó que se trataba de ventanas, pero pudieron ver que de alguna manera ofrecían una vista a una pantalla a las muchas estaciones ubicadas frente a ellas, y la superficie era lisa como el vidrio. De hecho era vidrio,
pero tenía un líquido de algún tipo en su interior, lo que parecía imposible porque era tan fino como el papel. En el mismo informe también se afirmaba que había cables negros y muy gruesos, con cientos de cables individuales iluminados en su interior, tan finos como un cabello. Parecían ser como el vidrio, pero eran físicamente maleables, sin causar daños, incluso al torcerlos o doblarlos. Los haces de cable de vidrio expuestos con extremos iluminados saliendo de los extremos de los cables parecían estar recibiendo señales transmitidas de algún tipo. Había un patrón en el parpadeo, pero no estaban seguros de qué era ni de dónde provenía. Al seguir la fuente de los cables se descubrió que provenían de las profundidades de los niveles más abajo. Muchos estaban cortados, aparentemente mediante un proceso de extracción brusco, casi como si alguien los hubiera cortado. Lo extraño era que la evidencia circundante indicaba que el equipo tenía cientos de años. ¿Están escuchando, amigos? El equipo tenía cientos de años, lo que encontraron en las cuevas subterráneas de Archuleta Mesa en Dulce. Los curiosos preguntaron, ¿cómo podría haber una fuente de energía? Porque estaban en medio de la nada, amigos. Y continúa el coronel diciendo, aquí es donde se vuelve realmente extraño. Un área del informe que me hizo cuestionar no solo si lo que estaba leyendo era real, lo que me hizo cuestionar por qué yo iba a este lugar. Verá, además de toda la maquinaria de aspecto moderno, el informe decía que justo después de la entrada de la caverna y casi varios de cientos de pies dentro, habían encontrado espadas de indios americanos, discernibles por las fundas de cuero y el estilo de envoltura de tela sobre mangos hechos de hueso. También encontraron más de 100 flechas, arcos, entre otras cosas, cada uno de ellos datado de aproximadamente de fines del siglo XIX, y esto corroboró los pocos revólveres Colt y rifles de repetición Winchester que también se encontraron, todavía en perfectas condiciones de uso. Cerca también había munición sin usar y gastada, esparcidas como si algo violento hubiera ocurrido ahí. El informe decía que los soldados querían tocar los artefactos, pero el oficial al mando, teniendo el sentido común de preservar lo que habían encontrado para los expertos, les ordenó que no tocaran nada bajo amenaza de juicio militar. El oficial al mando escribió que nada estaba bien en ese lugar. Sentía que todo parecía estar fuera de lugar, casi como si descubriera anacronismos con cada nueva habitación a la que entraban. Vieron máquinas futuristas, pero fácilmente podrían tener cientos de años de antigüedad, según la forma en que se habían acumulado telarañas, suciedad y polvo en los dispositivos. No tenía ningún sentido todo esto. Una vez más adentro de la instalación, también escribió que encontraron restos humanos. Algunos aparentemente eran indios americanos, fácilmente identificables por su vestimenta tradicional, pero afirmó que ningún indio que él conocía vestía de esa manera. Juró que estas eran cosas que usaban los guerreros apaches de mediados del siglo XIX, allá por 1850, amigos. Al principio pensaron que podían ubicar el hallazgo al menos en la década de 1840, pero más tarde determinaron que probablemente estaban más cerca de la década de 1870, debido a los revólveres Colt que encontraron. El oficial al mando escribió en el informe: ¿qué estaban haciendo los guerreros Apache aquí? ¿Y con quién estaban luchando y por qué razón? Escribió que les dijo a todos que se retiraran y montaran el campamento al final del primer día de expedición de las cavernas dentro y debajo de la mesa de Archuleta. Esa noche durmieron sin incidentes. Al día siguiente se adentraron más en las cavernas y notaron que las formaciones naturales en las paredes comenzaron a dar paso a patrones más estructurados y uniformes de grandes paredes planas, hechas de una sustancia metálica enmarañada. Intercalados entre estos segmentos había segmentos más pequeños, donde las paredes tenían una capa negra lisa de lo que parecía ser una roca conglomerada muy pulida.
de apariencia casi granítica, pero diferente en que tenía propiedades tanto líquidas como iluminantes. Nadie había visto nunca antes un material de esa manera, o así. Cuando se presionaba la mano contra él, quedaba una huella iluminada durante algún tiempo. Algunos soldados empezaron a escribir con los dedos antes de que el oficial al mando les ordenara que pararan. Lo que también les desconcertaba eran las ventanas rectangulares con una extraña luz fluorescente violeta, del color casi lavanda y helada al tacto. Luego, por si no podía ser más extraño, empezaron a encontrar diminutos restos de apariencia humana, con cabezas agrandadas y cuencas oculares muy grandes, muchos de ellos esparcidos por la zona donde la caravana empezó a pasar de caravana natural a estructura fabricada. En todas las primeras zonas inspeccionadas había señales de lucha y de serios incendios, ya que encontraron más armas, cadáveres y ráfagas de carbón en las paredes por haber recibido disparos. Pero nadie sabía cuánto tiempo hacía que se había producido esa lucha. Nadie estaba seguro exactamente. Los cuerpos de los indios americanos estaban más lejos, pero estos nuevos restos pequeños de apariencia humana se estaban encontrando mucho más profundamente en las instalaciones o en las cavernas. El oficial escribió que tal vez alguien los había perseguido hasta ese punto, en el corredor de la cueva, y luego los había matado. Para estar seguro, escribió que iban a necesitar ayuda experta. A medida que comenzaron a encontrar más habitaciones en las profundidades, se hicieron más descubrimientos de equipo. Estas habitaciones, como las otras, también estaban cubiertas de telarañas y suciedad, y mucho polvo, lo que indicaba posibles décadas de estar allí completamente intactas. Nada tenía sentido, por lo que el oficial al mando a cargo de esta expedición de exploración tuvo suficiente coincidencia para llamar a otra persona, un amigo personal suyo en Muro, un oficial altamente educado con un título en arqueología, que poseía un enfoque científico muy metódico para cada aspecto de su trabajo. En 2 días llegó un avión y con su ayuda pudo catalogar y reiterar todo con pericia y precisión y con prudencia académica, perseverando así los artefactos junto con una documentación meticulosa, por lo que pude deducir del informe. El propio oficial al mando era bastante astuto y muy consciente de lo que había descubierto. Su decisión de poner un experto en arqueología a cargo de la operación de recuperación del sitio resultó ser una decisión increíblemente crucial, vital para los éxitos posteriores en nuestros propios avances tecnológicos. A medida que seguí leyendo el informe, me enteré de que en algunas habitaciones se encontraron láminas metálicas súper delgadas, a las que llamaron tablillas, que contenían una escritura. Estas tablillas tenían escritos grabados en una superficie con una precisión mecánica. Eran láminas metálicas grandes y delgadas como el papel, que actuaban como una forma avanzada de superficie de escritura utilizada para documentar algo. El equipo de expertos científicos del oficial recién llegado observó que la estructura encontrada en las tablillas se parecía a la escritura cuneiforme de la antigua Mesopotamia, particularmente de la escritura cuneiforme acadia. Sin embargo, estas figuras parecían tener un diseño mucho más compacto y contenían muchas diferencias que no se encuentran en la escritura cuneiforme conocida. El oficial al mando escribió que fueron estos hombres los que comenzaron a llamar a estas hojas de escritura tablillas, debido a la similitud de la escritura en las tablillas de piedra descubiertas durante las expediciones arqueológicas en Irak durante la década de 1840. Pero estas tablillas y la escritura cuneiforme se consideraron fácilmente como una versión altamente, mucho más allá de la complejidad de los hallazgos mesopotámicos, y observaron que ninguna persona viva podía haber hecho ese trabajo a mano. Estos hallazgos se diferenciaban de sus contrapartes arqueológicas encontradas en Irak. En el informe se afirmaba que todo el equipo, tanto como máquinas
y todo lo encontrado por los soldados tenía el mismo estilo de escritura cuneiforme, porque incluía algunas marcas de diferentes no identificables como símbolos, y que había otros tipos distintos de estilos de escritura encontrados en otros lugares, en otras habitaciones también ahí mismo. Más tarde me enteré de que después de algunos años de investigación por parte del ejército de Estados Unidos y varios expertos académicos, traducirían completamente el idioma y confirmarían que era una parte muy avanzada de inscripción cuneiforme, pero con muchas variaciones y atributos mucho más complejos que lo que se ven en la escritura cuneiforme acadia, y parecían tener una escritura alfabética más similar a la complejidad del alfabeto ugarítico posterior. Los marcadores para datar la escritura cuneiforme parecen saltar de un lado a otro en el tiempo, pero sus raíces eran las mismas. Una vez más había este aspecto extraño en casi todo lo encontrado, y la escritura no estaba exenta de los misterios. Más tarde se determinaría que las civilizaciones acadia y ugarítica utilizaban formas adoptadas de este idioma, y aunque rudimentarias en sus propias adaptaciones, eran muy funcionales y aparentemente derivadas directamente de la raíz del idioma descubierto en las cavernas. Pero ¿cómo lo consiguieron? Esa era otra cuestión. En pocos años los equipos de lingüística académica y militar finalmente desarrollarían la capacidad de traducir completamente el idioma, y el ejército financiaría la creación de un dispositivo de traducción. El dispositivo tenía un diseño físico similar a una máquina de escribir y producía traducciones exactas de la escritura cuneiforme avanzada. Una hazaña verdaderamente avanzada para su época, pero con respecto a los dispositivos de traducción, todo eso cambiaría drásticamente solo una década más o menos después, una vez que ganamos la confianza total de los habitantes. Así que además de esto, su objetivo era intentar realizar ingeniería inversa de todo el equipo que encontraron y comunicarse con quien quiera que estuviera ahí. A través de la traducción del lenguaje, descifraron las tablillas de metal, de las que tantas se habían encontrado casi por todas partes en las cavernas y pasillos que conducían a las habitaciones. Coronel, ¿pero quiénes eran los habitantes de esas cavernas en la Chuleta Mesa? Fin del capítulo 1. En el tiempo nuestros investigadores comenzaron a comprender exactamente lo que había sucedido en ese lugar, entendiendo quiénes eran estos habitantes y otros grupos, y quién de ellos estaba fuera de las cavernas, y también aprendimos cómo y por qué con toda su tecnología parecían estar atrapados aquí. ¿Se refiere afuera como en la superficie? Exactamente. La vida de un grupo se extiende más allá del subsuelo. El otro grupo está en todas partes, concentrado en varias comunidades y con una agenda específica. Había un total de 4 grupos, hoy solo hay 2. Los primeros son los progenitores extraterrestres del sistema de Sirio. En segundo lugar están los Anu, los Anuna, posiblemente los mismos que los Anunnaki de la antigua Sumeria. Su descendencia genéticamente mejorada, o sea, los progenitores. En tercer lugar están los Austra Albus, la descendencia de los Anu. Y finalmente los grises, no relacionados genéticamente con el linaje de los progenitores. Si se quiere, hay un quinto grupo, o sea, nosotros los humanos modernos, modificados genéticamente por una razón específica.